creía, estaban convencidos, realmente convencidos, de que había gente que era distinta, ¿sí? Que no era que todos éramos iguales, ¿sí? Y eso me parece que es algo importante para tener en cuenta. Entonces, al pensar eso, ¿qué pensaban? Que había gente que podía ser esclava y había gente que podía ser libre, ¿sí? Entonces, que había algunos que mandaban y otros que no, y que uno nacía en eso, en esa situación, y bueno, ahí tenía que seguir, ¿sí? Entonces, ¿ven la diferencia grande que hay? Entonces, a mí me parece que eso explica algunas cosas de esta situación de la esclavitud. Entonces, en ese sentido, no había un cuestionamiento, no se preguntaban tanto, bueno, ¿por qué hay esclavos? ¿Sí? ¿Les parecía que no tenía que haber esclavos? Bueno, y había esclavos, ¿sí? Porque alguien tenía que hacer el trabajo, ¿sí? Y entonces trataban igual de explicarle, porque tampoco vamos a decir que a la gente que era esclava le gustaba ser esclava, pero había una idea así general. Entonces, ustedes, digo, eso como para que lo tengan presente, porque a veces a uno se le hace lío, bueno, pero ¿cómo es que había esclavos? ¿Cómo vendían, no? A las personas. Bueno, porque no había esa idea de que todos teníamos todo el mundo tiene derechos. Entonces, ustedes saben que algunos países de Europa, ¿sí? Sobre todo de Europa Occidental, que es esto, Francia, Gran Bretaña, la península ibérica, ¿sí? Empezaron a ir a África a buscar esclavos, ¿sí? ¿Por qué les interesaban los esclavos de África? ¿O por qué buscaban por ese lado? Muchas gracias. No, por favor, gracias. ¿Por qué buscaban esclavos de África? En primer lugar, porque había un problema, porque estos europeos tenían un problema muy serio, muy difícil para resolver. ¿Cuál era? Económico sí, pero sobre todo era que habían empezado a ocupar América, ¿sí? Ustedes se acuerdan, Colón, ¿no? Y todo eso a partir de 1492. Y uno de los problemas que tuvieron en América, ¿cuál era? Que, como ustedes lo ven acá en el mapa, por eso yo pedí un mapa también. Ven que el continente americano está muy separado. Si vemos todas estas tierras, casi están todas juntas, ¿no? Se pueden vincular caminando, y cosa que hicieron aquellos primeros hombres y mujeres. Y se puede ir caminando por todos lados. Lleva un montón de tiempo, pero se puede hacer. Pero el continente americano está separado, ¿sí? Entonces, esto que la gente fue caminando, al ir caminando de un lado para otro y demás, y vinculándose, ¿qué ponían en contacto? Se ponían en contacto las personas, pero también se ponían en contacto los virus, las plantas, los animales, ¿sí? Me interesa el tema este de las enfermedades. Entonces, todos los que vivían por estos lados estaban protegidos de ciertas enfermedades, del sarampión, las enfermedades que... Las epidemias. Las epidemias, exactamente. Pero tenían una inmunidad. Vieron que uno tiene una inmunidad y hay algo así que es compartido de la inmunidad que no es. Pero en cambio, cuando esa gente, esos europeos, llegaron a América, los indígenas de América no tenían esa inmunidad, ¿sí? Porque estaban separados, porque tenían una cosa diferente, ¿sí? ¿Y esto entonces qué provocó? Que gran parte, que cuando llegaron a América, además de los que mataron por las guerras y demás, muchísimos